Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. A un mes exacto del 28 de junio, donde en la ciudad de Ushuaia se va a elegir al nuevo intendente de nuestra ciudad, de la capital de Tierra del Fuego. Estamos, como te lo habíamos anunciado al comienzo del programa, con Luis Castelli. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Edith, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, Luis Castelli, que había iniciado sus primeros pasos como candidato dentro del Movimiento Popular Fueguino, pero que en definitiva hoy el espacio político es el partido Arraigo y Renovación, el partido PAR, como lo conocemos, en la lista 159, que te lleva como candidato a intendente. La última vez que habíamos hablado fue el año pasado, y no en calidad de candidato a intendente. No, tal cual. Bueno, sino después, hablando de Ushuaia. Hablando de Ushuaia, hablando que es de el Ushuaia tema y del futuro. Que me apasiona. Sí, después de todos los vaivenes que hubo en términos partidarios, acepté la invitación de Lolo Cárdenas y su partido para ser candidato extrapartidario por el PAR, así que... Un partido nuevo también, ¿no? Un partido nuevo, de gente de acá, que coincide en muchos valores y en muchas políticas y en muchas visiones acerca de la ciudad, con la visión que tenemos desde el sector de Jorge Garramuño. Y bueno, eso fue lo que básicamente nos fue llevando a esta alianza que estamos planteando hoy, y a esta lista que encabezo yo como candidato a intendente. Antes de ir, porque la idea es hablar de proyectos, contarle a la gente, más allá de la cuestión que tiene que ver con los armados políticos y cómo se llega a esta instancia, que por supuesto también forma parte de la información y de los hechos que tienen que ver con nuestra ciudad y con nuestra vida política. Quería preguntarte antes de pasar a esa instancia, bueno, Jorge Garramuño, que hasta hace poco, los primeros días de este mes, todavía intentaba, ¿no?, la posibilidad de ser candidato a gobernador, también viendo cuál era el espacio político y, bueno, resignando esa candidatura en razones de cuestiones vinculadas con su salud, ¿no? Sí. Sigue Garramuño de todos modos apoyando esta instancia. Jorge está ahora apoyando más que nunca, porque al no ser candidato está permanentemente encima nuestro para ver cómo estamos, para apoyar las candidaturas tanto nuestras como de las listas de legisladores y concejales, así que en un rol distinto, pero apoyando fuertemente, sí, con ideas, con propuestas también, con toda su experiencia encima, dándonos todo el apoyo, los consejos y los proyectos que él tenía en la cabeza y que por algún motivo u otro no pudo concretar en su periodo como intendente anterior, y que, bueno, de alguna manera también se vio frustrada esa realización por no poder presentarse esta vez como candidato. Pero con toda la fuerza, lo vamos a tener en la ciudad en breve. ¿Y cómo se construye este espacio desde la generación de proyectos o ideas a futuro para Ushuaia, teniendo en cuenta que, bueno, el Partido Arraigo y Renovación es un partido que también tiene sus propios candidatos, digamos, ¿cómo se puede congeniar o cómo se puede coincidir en una cuestión positiva de construcción en función de que, bueno, probablemente haya distintos intereses también, ¿no? Se construye en base a un valor poco habitual en política, que es la generosidad. La verdad es que el Lolo y su gente han sido muy generosos con nosotros, le habían ofrecido a Jorge, después de esos eventos partidarios que te mencionaba al comienzo, le habían ofrecido a Jorge el partido para ser candidato si él competía por la gobernación. Me ofrecieron a mí, aún después de conocida la decisión de Garramuño, me ofrecieron a mí ser candidato por el PAR también a intendente, resignando Lolo su propia candidatura. Así que se construye, como te decía antes, con el valor de la generosidad, con el valor del proyecto por encima de las personas, con el valor de la visión compartida, la preocupación
y la esperanza de tener una ciudad mucho mejor que la que tenemos. Una Ushuaia que, ¿cómo imaginas, Luis? Digo, en función de proyectarla, ¿no? Como una ciudad que tiene tantas posibilidades, ¿no? De desarrollarse, de crecer, pero que también la actualidad presenta ciertas dificultades, ¿no? Tenemos que ver qué va a pasar con el gobierno nacional, qué va a pasar con el gobierno de la provincia, y por supuesto de eso también van a depender mucho los municipios, ¿no? Sí, van a depender mucho, pero no tanto. ¿Sabés qué? Ushuaia es uno de los municipios más ricos del país, en términos de recursos per cápita, por habitante. Y eso le da una autonomía y una capacidad para hacer cosas que es esa autonomía y esa capacidad para hacer cosas la que me llena de esperanza a mí. Y es lo que trato de transmitirle a todas las personas, a todos los vecinos con los que estamos teniendo un contacto cotidiano. Si no se puede en Ushuaia, ¿dónde? Esto es lo que les decimos. Hay que ordenar el municipio tiene que volver a planificar el crecimiento. No hay que tenerle miedo al crecimiento, Ushuaia puede crecer y puede crecer bien. Hay que ordenar, hay que planificar y poner toda la decisión política que haga falta para hacer las cosas que hay que hacer en la ciudad, porque hace rato que algunas se dejaron de hacer, hay otras que no se hicieron nunca y hay otras que hay que corregir, que por ahí se están haciendo, pero que hay que corregir el rumbo en alguna medida. Y en términos generales, ¿cuáles son los ejes de propuesta municipal? Es interesante escucharte decir que hay cosas que se hacen bien y que hay que continuarlas y otras que habría que corregirlas, pero no sacarlas de un plumazo, ¿no? Porque digo, me parece que esa es la política que debe de venir, ¿no? Yo digo, el signo más grande del subdesarrollo es pretender que cada gobierno que asume empieza de cero y que la ciudad o la vida de la ciudad empieza a partir de ese momento. No soy de los que creen eso, creo que hay cosas que hay que continuar. El otro día una vecina me preguntaba si íbamos a seguir con el plan de 500 cuadras. Por supuesto que vamos a seguir con el plan de asfalto. Porque es necesario. Porque es necesario, porque forma parte además de las tareas cotidianas que tiene que hacer un intendente. Yo en todos lados estoy repitiendo que en mi propuesta de gobierno no está el asfalto, no está deporte, no está cultura, no está, pero no porque no esté, sino porque forma parte de la obligación del intendente ocuparse de esos temas. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es plantarle a la sociedad, plantearle a todos los vecinos hacia dónde vamos y cómo. No si vamos a faltar 500, 1000 o 200 cuadras o si vamos a dar 200, 500, 5000 o 10.000 soluciones habitacionales. Eso lo van a decir todos, no es parte de un plan de gobierno, sino que dar soluciones habitacionales, mantener limpia la ciudad, mantenerla, tener el transporte público como corresponde, son parte de las obligaciones de un intendente. Ya hoy un intendente no se puede dar el lujo de no atender esas cuestiones. ¿Y hacia dónde vamos, Luis? Lo que es diferencial es a dónde apuntamos con el proyecto de ciudad. Entonces, ¿a dónde apuntamos con el proyecto? Una ciudad que tiene 1000 jóvenes por año que se reciben en el sistema secundario. Una ciudad que recibe ¿Qué alternativas les da, ¿no? ¿Qué alternativas laborales le damos? Una ciudad que recibe un impacto demográfico muy fuerte, una ciudad que crece en términos no solo económicos, sino también de población y de expansión urbana. Entonces de esas cosas tenemos que hablar. Tenemos que hablar de suelo, de generación de nuevos espacios para urbanización. Tenemos que hablar del problema de la circulación. En Ushuaia se van a seguir vendiendo autos, la gente quiere tener autos nuevos, está fantástico que así sea y ojalá que se pueda. Ahora tenemos que hablar de la circulación porque la superficie de calles sigue siendo exactamente la misma, no va a crecer. Tenemos que dar una solución al tema del estacionamiento, plantear nuevos lugares para estacionar en la ciudad. ¿Crees que la ciudad puede seguir creciendo o que necesita ciudades satélites? Te lo pregunto porque muchas veces lo hemos charlado con Garramuño y él era uno de los pocos que hablaban de generar otros sitios. Sin ir más lejos, cuando lo entrevistábamos en abril,
que hacíamos el programa de los 3 senadores, él hablaba de generar en la zona, en la ruta 30, la del canal Beagle, seguirla y hacer, no sé, en Remolino o en otro lugar, una ciudad satélite con comunicación. Exacto. Digo, ¿vos pensás en eso? ¿Es una idea que pueda tener el plan de gobierno? ¿O está centrado en Ushuaia jurisdiccionalmente? Mira, yo creo que es obligación de todo dirigente pensar en alternativas a mediano y largo plazo. Sin duda, Jorge, cuando lo menciona, hace referencia a ese mediano y largo plazo. Yo estoy pensando en la ciudad y estoy pensando en el ejido urbano y creo que tenemos espacio para crecer. Una de las soluciones que estamos ofreciendo al electorado tiene que ver justamente con eso, con elevar la cota de construcción hasta los 200 metros, con no tenerle miedo al crecimiento y básicamente con la premisa de poner al Estado y al municipio por delante del problema y no por detrás. Lamentablemente estos últimos tiempos hemos estado corriendo por detrás del problema del crecimiento. Lo que estoy diciendo yo es que podemos urbanizar, podemos planificar que esa urbanización sea como debe ser, como marca la Carta Orgánica, con servicios, como corresponde, y podemos crecer. No hay que tenerle miedo al crecimiento. Luis, hasta la cota 200, pienso en esto, ¿no? Digo, impacto ambiental, posibilidades, hay estudios, genera Por supuesto. eso. Esto no es un crecimiento indiscriminado. ¿Hasta qué cota está en términos generales la ciudad? En general, la ciudad formal está hasta la cota 115. Ahora, uno eleva la vista nada más y se da cuenta que la ciudad creció igual por arriba de esa cota. Entonces vamos a asumir ese crecimiento, vamos a urbanizar las partes que haya que urbanizar y a planificar el crecimiento también por encima de la cota 115, porque hay espacio, porque hay que seguir adelante también con el proceso de densificación de algunos sectores de la ciudad, porque hay que ver cuáles son las tierras de la Armada que son factibles de ser transferidas al municipio para dar soluciones habitacionales y cuáles no, y en este sentido te adelanto que uno de esos proyectos nuestros es mantener todo lo que es el casco de la base naval y zona de influencia y toda esa zona como gran pulmón verde de la ciudad y no ocuparlo con planes de vivienda o con soluciones habitacionales, porque hay otros espacios en la ciudad para eso. Con esto me quedo con lo de la cota, porque digo, es interesante, porque cambia de algún modo, podría cambiar la fisonomía de la ciudad. Te hablaba del tema del impacto ambiental, si hay algún estudio, y qué pasa con lo turístico, ¿no? Si hay impacto paisajístico, digo, también son cosas que Ushuaia tiene que tener en cuenta, ¿no? Para crecer. ¿Has tenido reuniones? Vos formaste parte de los trabajos que se hicieron en Ushuaia Futura, digo, no sos un improvisado en la materia, por eso te pregunto, digo, ¿hay algo que sustente un estudio que, digo, permita que todo pueda desarrollarse armónicamente? Hay muchos estudios. Lo que hay que tener es decisión política para hacerlo. Y esto obviamente implica una toma de decisión política muy fuerte. Ahora, las ciudades crecen. Ushuaia creció. Digo, le habremos podido poner el límite de la cota 115. Creció igual, porque la gente necesita vivir en un espacio. Lo que digo, y refuerzo la idea, es cuál es el rol del Estado en ese sentido. O vamos por detrás, parchando, o nos ponemos adelante del problema y planificamos y urbanizamos como corresponde. Sí, lo que no puede es no hacer nada, porque durante mucho tiempo no se hizo nada y de hecho, bueno, nunca terminamos de estar, siempre estamos detrás del problema, ¿no? Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque no es un ejemplo lejano, porque todo el mundo que vive acá y que viaja permanentemente lo puede corroborar. Vos vas a Punta Arenas, no te estoy hablando de Helsinki o de Reykjavik, te digo acá. Punta Arenas. Y cuando salís de la ciudad y vas hacia Fuerte Bulnes, los primeros 10, 15 kilómetros ya están todos parceladitos y numerados con los servicios puestos, porque ellos saben que van a crecer para ahí. No hay ningún conflicto. Se puede hacer. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Podemos urbanizar con el presupuesto que tiene Ushuaia entre 600 y 800 lotes por año.
con los servicios bien puestos, sin presupuesto adicional, con lo que hay, ordenando el gasto. Se puede hacer. Hay una tendencia a revalorizar el rol de los municipios, ¿no? Hay una tendencia a la municipalización. Existe en el mundo, ¿no? Sí. Este rol del primer contacto con el vecino, de la cosa cotidiana, del problema. ¿Vos coincidís con esa corriente? Digo, el municipio tendría que avanzar también en otros roles que tengan que ver con la salud, la educación, o sentar sus bases y estar bien con lo que tiene y trabajar mancomunadamente con un gobierno provincial. Yo creo que lo lógico es trabajar mancomunadamente con el gobierno, hacer una economía de esfuerzo y de presupuestos para que el vecino no termine pagando dos estructuras que funcionan paralelas. Creo que yo no cambiaría jurisdiccionalmente las responsabilidades en materia de salud y educación. Creo que el municipio hace y puede hacer mucho en materia de concientización, de educación informal, de educación para la salida laboral. Puede hacer mucho en materia de prevención, cuando hablamos de salud, puede colaborar con el sistema público, provincial, en este sentido, pero no me metería en una transferencia de ese tipo de cosas. Sí creo que el municipio tiene que manejar el territorio y lo físico, y en ese sentido, por ejemplo, sí haría rápidamente un acuerdo para transferir obras sanitarias a la órbita municipal para tener el manejo del agua y las cloacas ya centralizado en el municipio, que es el que diagrama y el que planifica la ciudad y su crecimiento. Finalmente, Luis, ¿cómo imaginás el futuro casi inmediato, porque estamos a un mes nada más de las elecciones, en materia de acuerdos políticos? Es decir, está todo muy segmentado, hay mucha variedad. Digo, está bueno, la democracia nos permite esta posibilidad de que haya muchos que participen, que tengan su espacio, pero también la fragmentación es el correlato de cosas que han ocurrido en los últimos años, ¿no? Y se va a necesitar más que nunca de los acuerdos, de la palabra y de trabajar en conjunto. ¿Crees que es posible, que va a ser difícil? ¿Cómo ves a futuro esa responsabilidad política? Yo la veo como una obligación del dirigente, es decir, una vez que el dirigente es electo y tiene una responsabilidad pública, ya deja de representar a una facción o a una parte, representa a toda la comunidad que lo eligió. Entonces, llegar a acuerdos, hacer el esfuerzo para poder gobernar, para poder avanzar hacia el modelo de ciudad que le prometió a sus votantes, es una obligación, lo veo como indelegable. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hacemos una pausa. Hablábamos con Luis Castelli, candidato a intendente por el Partido Arraigo y Renovación, lista 159. En el próximo bloque seguimos con más candidatos. El espejo. El espejo.